Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este maravilloso podcast que se llama Las reglas cambian. Mi nombre es Vanessa Gómez, yo soy periodista y coach en menopausia. Yo soy Carla Hernández, ginecóloga especialista en menopausia. Una de las grandes preguntas cuando hablamos de estrategias para gestionar de mejor manera esta etapa son aquellas que tienen que ver específicamente con el manejo del estrés. Porque disminuir, gestionar o manejar de una manera distinta el estrés parece misión imposible. A lo largo de todos estos episodios, casi en todos tocamos de alguna u otra manera el tema del estrés, pero hoy decidimos dedicarle este episodio porque le vamos a dar una aproximación diferente. Es decir, hoy vamos a hablar de estrategias alternativas. Sí vamos a tocar las que ya hemos mencionado, por si usted es la primera vez que nos está viendo, pero hoy vamos a dar como muchas más opciones y aquellas que no pensaríamos, no son como las primeras que se nos vienen a la mente cuando hablamos de gestión del estrés, ¿no? Sí, ya hemos hablado en ocasiones anteriores acerca del cortisol y su implicación en la perimenopausia, en justamente cómo su incremento hace que tengamos, o más bien, cómo el estrés hace que ese cortisol aumente y al mismo tiempo la elevación del cortisol trae efectos nocivos en nuestro cuerpo, desde mayor problema gástrico, pero también resistencia a la insulina, entre otras. Y hemos hablado de algunas estrategias que nos parecen como las más fáciles para hablar de gestión del estrés, que tiene que ver con meditación o con buscar relaciones sociales alrededor sanas o con incluso la misma oración o con algunas otras cosas que podemos hacer en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, existen otras que cuando estábamos preparando el podcast, este episodio, hablábamos de nuestro episodio hippie, ¿no? Sí. Al que a lo mejor no le hemos dado la importancia de vida con respecto a la vida que estamos teniendo, pero que vale la pena porque probablemente por ahí también estamos teniendo fugas de cortisol y elevación del estrés. Uh-huh. Entre ellas es justamente sincronizarnos con el día y la noche, ¿no? Desde hace como unos 2 o 3 meses, mi vecino de atrás tiene un gallo. Y todas las mañanas, entre 5 y 6, empieza a cantar. Oh my. Entonces es mi despertador. ¿De verdad? Te lo juro. Sabía eso, no lo habías dicho. No te había, pero entonces, justamente hoy en día, yo ya casi no uso el despertador para despertarme, pero el gallo me despierta, ¿no? Pero no es porque me despierte, sino justamente porque yo a las 10 de la noche ya estoy dormida. De hecho, si alguien me manda mensaje a partir de las 8 de la noche, a mi celular ya no le entra ningún mensaje. Me consta. Doy fe de eso. Uh-huh. Las llamadas, por ejemplo, de mi celular están totalmente silenciadas. Solo están encendidas para las pacientes, pero no es para mi familia. Solamente mi familia muy cercana. Si alguien me llama en la madrugada entrará, pero si me hablas tú o me habla alguien más, probablemente después de que 2 o 3 veces que lo intenten va a entrar la llamada. Los mensajes están, porque yo sí guardo mucho esta relación del sueño, de la luz y la noche, ¿no? Y entonces es algo que no le damos prioridad, pero que funciona bastante bien. Y entonces yo ahora me despierto con un gallo, como en el rancho, y ya no despierto con un despertador de mi celular. A mí eso me parece un lujo. De verdad, para mí es bastante intangible todavía, a pesar de que he estado trabajando en el tema, porque claro, es mi justificación también un poco, pero yo estoy muy acostumbrada al desvelo desde niña. No lo estoy presumiendo, no es algo de lo que me siento orgullosa porque me ha costado mucho trabajo desmontarlo, pero yo era una niña desvelada. Por distintas situaciones, digo, nada grave ni nocivo, pero digamos que me lo permitían, ¿no? En ese sentido, y pues me dejaron este hábito que me ha costado mucho trabajo desmontar y nunca me dio problema. Yo siempre decía que en las noches yo me desvelaba porque aparte de que ya estaba acostumbrada, pues yo le veía el lado positivo y me ponía según yo creativa y se me ocurrían cosas y soluciones para mi trabajo, bla, bla, bla. Y yo siempre dije, bueno,
como yo no voy a una oficina, yo hace muchos años que trabajo de manera independiente, puedo desvelarme trabajando y levantarme muy tarde y no pasa nada, nadie, no le afectó a nadie ni nada. Hasta que empezó a afectarme a mí, porque llegó un momento en que ya no fue sostenible y no importaba que yo durmiera, incluso lo llegué a hacer porque en este perfil se duerme, hermanas. Ese no es un síntoma para mí, la falta de sueño. La verdad es que yo tengo el superpoder de dormirme a la menor provocación y eso es real, pero les contaré en otra ocasión. El punto es que yo podía dormir incluso 11 horas seguidas, durmiendo tarde y levantándome tarde, y me despertaba molida de cansancio, cero energía, cero ganas de existir, la verdad. Y probé varias cosas y no se solucionaba, ciertos suplementos y no. Y hasta que encontré este tema del ciclo circadiano, que es justo de lo que nos acabas de hablar de, eso está en la información más antigua de nuestras células, desde la época de las cavernas y antes. Tener actividad con la luz del día y bajar actividad cuando el sol se pone. Y entendí que mis células y mis hormonas están programadas para seguir ese ritmo. ¿Qué hice? Recorrí mi hora para dormir. No me duermo a las 10 de la noche, como dice Carly. Para mí todavía eso es muy complicado, pero yo rondo más o menos las 11, 11 y media de la noche. Para mí es una gran ganancia porque vengo de dormir a las 3 y 4 de la mañana y sí noto diferencias positivas, no solamente en mi salud, en mi estado de ánimo, en mi nivel de energía, en muchas cosas. Entonces, yo pensé que era mentira y brujería, pero no, sí funciona. Sí. Otra estrategia que también puede sonar un poco hippie, pero que funciona, es justamente adecuar la alimentación a las estaciones del año, por ejemplo, ¿no? En primavera, verano, en donde tenemos más frutas y más verduras y comemos un poco menos de carne, es porque lo tenemos más cerca, pero también porque necesitamos estar mejor hidratadas. Y incluso hace ratito lo hablábamos, en esta época de calor, pues nos sentimos con más ganas de tomar agua, a diferencia del invierno, en donde nos cuesta más trabajo, ¿no? En el tema de, por ejemplo, las vitaminas, que si se quieren suplementar con vitaminas, también está relacionado con las estaciones del año. Por ejemplo, en el invierno, en donde casi no comemos frutas, necesitamos más vitamina A, C y D que encontramos en las frutas. Y entonces en esta época de calor necesitamos un poquito menos porque es más fácil que las ingiramos nosotros en las frutas. Y entonces, en cuanto a suplementación de vitaminas en específico, sí es importante que le pongamos atención en las épocas más frías y a lo mejor relajarnos en esta época de calor. Ahora, lo que también es cierto es que en ese sentido específico de las estaciones que van de la mano, lo que conocíamos como fruta de temporada. Exacto. La verdad es que eso ha cambiado bastante. Para empezar, con esto del cambio climático, que aunque digan que no existe algunas voces, sí existe y lo podemos notar. Cada vez son menos marcados estos cambios de estación, porque a veces en un día, por lo menos en Ciudad de México, donde nos encontramos nosotras, podemos tener todos los climas en un solo día y ya no tenemos tan claro cuándo empieza el calor, cuándo empiezan las lluvias, cuándo el frío. O sea, eso se ha modificado, y también en la producción de alimentos, porque como decíamos, ahora de pronto frutas que eran típicas de una sola temporada ya las encontramos, y no todo el año, sí más allá de la temporada tradicional, digamos. Pero lo cierto es que como estaban diseñadas originalmente, tenían todo que ver con las necesidades naturales de nuestro cuerpo, un poco como los animalitos, ¿no? Los que tenemos en casa, uno puede notar cuando cambian de pelo, ajá, porque se preparan para una estación u otra. Así solíamos ser. Entonces, bien nos haría, en la medida de lo posible, regresar o acercarnos lo más posible a relacionar la ingesta de lo que comemos, del tipo de alimentos, sobre todo frutas y verduras que comemos, con la estación del año en la que
deberíamos estar aunque no se note en el clima, ¿no? Exactamente. Otra estrategia tiene que ver con la adecuada hidratación. La verdad es que entre que a nosotras siempre tenemos algo más urgente antes que ir al baño, siempre tenemos que contestar la llamada, entrar a la junta antes que ir a hacer pipí. Entonces dejamos de tomar agua y vivimos deshidratadas. Una de las causas más comunes, por ejemplo, de dolor de cabeza es deshidratación y a veces no le damos preferimos tomarnos una paracetamol o una aspirina antes que tomarnos un buen vaso con agua. Y eso es como básico, es como regla básica. Me duele la cabeza, antes de tomarme algo, me hidrato. No se me quitó, probablemente necesite algo más. Pero si no, solamente es hidratarnos de manera correcta. Y ahí, porque yo voy sumándole. Sí. En el tema ese de la hidratación y de la pipí, también entra otro factor súper interiorizado que tenemos. No nos gusta ir a baños públicos. Esa es otra también. Entonces decimos, no, pero no te estoy hablando del baño público ese portátil que ponen en los conciertos, no. Yo conozco mujeres, porque esto es más de mujeres, que no van al baño de su oficina. Yo tenía amigas que no les gustaba ir al baño de la prepa o de la universidad. Por lo tanto, se esperaban mis amigas de la escuela o mis amigas de la oficina a llegar a su casa. Obviamente no toman agua, caen en deshidratación, como dices, pero también tiene implicaciones para la salud. Tenemos un episodio que habla de piso pélvico y la relación de la buena o mala salud del piso pélvico con el tema de hacer pipí de manera adecuada o no y las implicaciones para el resto del cuerpo. Pero bueno, hablando de lo que estamos hablando hoy, necesitamos tomar agua suficiente. Ahora, en este tema de que sí, efectivamente, cuando nos da dolor de cabeza, lo más probable es que sea falta de agua. No sé si sea de ocasiones o de personas, pero a mí, por ejemplo, si ya me dio dolor de cabeza por deshidratación, porque como yo ya sé que es por eso, me empieza a doler la cabeza y en segundos hago un recuerdo y digo, hoy no he tomado suficiente agua. Pero lo que me pasa es que ya se me remedia tomando agua. Yo una vez que me da dolor, sí necesito tomarme una aspirina para que se me quite. Entonces, si eres como yo o si te descubres que eres como yo, pues ¿qué tenemos que hacer? Evitar llegar al dolor de cabeza. Porque habemos quienes sí o sí ya no nos salvamos de un chocho y no es que tengan nada de malo, pero es que es bien fácil evitar llegar ahí. Tomar agua suficiente y quitarnos estas ideas que tenemos de los baños públicos, sobre todo, insisto, si están en ambientes controlados como una escuela o una oficina, ¿no? Exactamente. Además de que hemos aprendido que ir a baños públicos nos pueden dar infecciones urinarias o infecciones genitales, lo cual es totalmente falso, a menos de que mis genitales los haya yo pasado por todo el baño y la mujer que sigue también los pase por ahí y la que sigue, y la verdad es que lo único que ponemos en contacto con el baño son los muslos. Entonces la posibilidad de que tengamos ahí una infección es súper baja. A ver, los muslos si bien nos va, pero la verdad es que todas hacemos de aguilita. Que ya hablamos que no está bien y que no debemos hacerlo. Que no debemos hacerlo, pero la verdad es que ni siquiera los muslos ponemos en contacto. O sea, casi siempre son como las pantorrillas o lo que sea. Entonces, digo, si me pones, que lo ideal es que no hagamos de aguilita y que nos sentemos como, si no lo han visto, vayan a ese episodio. De verdad es muy educativo. Pero si seguimos negándonos, o como siempre les decimos, no les pedimos que vayan de 0 a 100 en una sola. Si hay que empezar por algún lado, es por ir a un baño donde nos den ganas de hacer pipí. De entrada, aunque sea de aguilita. En el momento que nos den ganas de hacer pipí y no esperarnos. Sí, y no supeditar nuestra ingesta de agua a el asco que nos da a ir a un baño que no es el de nuestra casa, ¿no? Porque de verdad nos estamos ahorrando a lo mejor una infección que ya dijimos que es súper poco probable, pero nos estamos asegurando sí o sí deshidratación y eso tiene muchas implicaciones. Entonces, hermanas, por favor, perdámosle el asco. Otra estrategia que tenemos para hablar de la gestión del estrés es la
gestión de vivir o de mantenernos solas, la solitud. Uy, ¿no? Uy, y eso nos da para otro episodio solito, sí. ¿eh? Y el silencio, ¿no? Yo me confieso que para mí es muy complicado vivir en silencio. Yo vivo sola, vivo con mis 2 perritos y yo normalmente llego del trabajo y prendo la televisión o escucho música porque no me gustaba estar en silencio. Llevo algunos meses en donde estoy aprendiendo a meditar, en donde ya la meditación se está volviendo una parte importante en mi rutina diaria. Y justamente ese silencio, yo al principio empecé a meditar con mantras y música y llevo un par de meses en donde medito totalmente en silencio y ha hecho toda la diferencia. De hecho, con el mismo ejercicio, yo normalmente corro, a mí me gusta correr y normalmente salía con audífonos y también llevo un par de meses en donde estoy saliendo a correr sin audífonos, sin música y me ayuda a dar a tener mejor atención a mí misma y incluso a mi propio cuerpo, y esa es una forma incluso de meditar. Y aprender a estar en silencio nos cuesta trabajo, y de aprender a estar solas, que para algunas nos puede ser más fácil que para otras, pero también esta sensación de calma que nos da estar en silencio y en solitud, es una de las mejores estrategias que yo he encontrado para controlar el estrés. 100%. Como siempre decimos, pruebas sobran para sustentar lo distintas que somos. Yo creo que por eso somos amigas y por eso este espacio funciona, porque nos complementamos. Yo estoy en el otro extremo. Yo también vivo sola con mi perrita y una gatita. Y la verdad es que yo toda mi vida he sido muy amiga del silencio. En algún momento me casé y me mudé a una casa donde había mucho ruido. Y a mí me costó mucho trabajo porque era una casa donde la tele, había una niña pequeña en casa y la tele estaba buena parte del día encendida. Yo vivo sin tele, hermanas. En mi casa no hay tele, no veo tele hace muchos años. Entonces, y yo no medito, pero yo hago sesiones de oración 2 o 3 veces al día. Yo ya estoy muy acostumbrada. A mí me llama mucho la atención cuando escucho que, por ejemplo, hay meditaciones guiadas como para vivir para agradecer. Y yo soy una persona que tengo muchísimos años viviendo en gratitud y me ha hecho la diferencia. Esa es otra estrategia. No solamente meditar, estar en conciencia de ti, de tu cuerpo, de lo que estás haciendo, o hacer oración, según sea el caso, pero ahí apéndice o corchete, la gratitud sí. Es una emoción. Por eso dijimos que este era un episodio hippie y puede sonar así, pero si se atreven y se dan la oportunidad de probarlo, tal vez sigan pensando que es hippie, pero es efectivo. Vivir en agradecimiento, la emoción de agradecer sana, no solamente nivela el estrés, que es de lo que estamos hablando hoy, pero tiene otras implicaciones a nivel de salud. ¿Por qué? Porque ponerte en esta emoción, en este estado de agradecimiento, genera hormonas de las buenas. Sí, y es importante aprender a agradecer porque también perdemos esa capacidad, todo lo damos por hecho, ¿no? O si tenemos un episodio trágico en la vida, pues eso a veces nos quita como el ánimo de agradecer porque todo es una tragedia. Sin embargo, el ir entendiendo y viendo que hay pequeñas cosas de la vida cotidiana de las que no le damos la atención debida y agradecerlas, la verdad es que eso hace toda la diferencia y se ha visto que tiene implicaciones en serotonina, en dopamina, en estas hormonas de la felicidad que hace que nuestro estrés baje y la verdad es que es una súper estrategia. Y en conclusión, hermanas, lo hemos dicho con estas palabras y en distintas maneras y ahorita lo reafirmamos. Siempre en la vida, pero en esta etapa específica, la condición, la manera en que la percibimos lo es todo, ¿no? O sea, la actitud. Esa era la palabra que quería encontrar, pero menopáusica. La actitud lo es todo.
¿Estás de acuerdo? Así es. En la manera, si nosotros vemos la mediana edad, la perimenopausia, todos los achaques, no son padres. Nadie puede decir, wow, ¿cómo lo disfruto? Pero tampoco nos sirve de nada instalarnos en el drama, en la amargura, en el refunfuño y en la negación. La verdad es que todo de lo que hemos hablado hoy se trata de acompañar y arropar esta bienvenida a la persona que somos hoy, abrazar a esta nueva realidad. Llegó para quedarse, hermanas. Más nos vale ponerle buena cara y hacer todo lo que esté en nuestras manos para hacerlo más llevadero, ¿no? Exactamente. Y ya por último, la última estrategia es acercarnos más a la naturaleza. Tanto exponernos al sol, aunque nos dé miedo las manchas, pero también caminar en el pasto sin zapatos y sin calcetines, tener en contacto más con la tierra, que nos dé el aire en la cara y ver verde, salir a un parque y eso nos da también muchas de estas liberaciones de hormonas de la felicidad y ocasiona que nuestro estrés pueda estar mejor gestionado. Otra buena estrategia, que ahí sí hablamos de conocimiento de causa, ya nos estábamos yendo, pero no quiero dejar de decirlo. Ahora que hablas de contacto con la naturaleza, el picnic. Se ve tan raro a veces y yo tengo a un amigo que conozco que dice, ay no, yo nada más que estuviera en Central Park de Nueva York. Pues no vivimos en Nueva York, pero hace toda la diferencia. Nosotras de verdad lo practicamos, no tan frecuente como quisiéramos, pero lo hacemos y allá vamos, pero con comida, pero con perros, entre amigas y la verdad es que terminando el picnic somos otras, Carly. Nos nutre el alma. Nos nutre el alma, 100%. Entonces, 100% recomendado en el parque que quede cerca de su casa o aunque no quede tan cerca, prográmense una vez al mes, de verdad les va a gustar. Y bueno, a nosotros nos encantó estar con ustedes el día de hoy y nos va a gustar mucho más leerlas. ¿En dónde, Carly? ¿En dónde nos encuentran? Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en Spotify como Las Reglas Cambian MX. Déjenos sus comentarios, alguna idea de algún tema que quieran que desarrollemos, alguna duda y también si conocen a otra mujer que esté en la mediana edad o en perimenopausia que creen que este contenido le pueda venir bien, compártanlo para que podamos crecer en esta comunidad. Y aquí las esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye, bye.